celebraré y adoraré a mi Dios. Él está conmigo, me alzará. Él está conmigo, nos sostendrá. Y cantaré para no olvidar, para recordar que Él venció y vencerá. Y cantaré para no olvidar, para recordar que Él venció y vencerá. Y cantaré para no olvidar, para recordar que Él venció y vencerá. Muy buenos días, querida hermandad. Hoy es segundo domingo de Pascua. Nos damos mutuamente la bienvenida e invocamos la presencia del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy también es Pascua. Hoy es Pascua porque Cristo sigue presente y vivo dentro de la comunidad en medio nuestro. Es Pascua porque nos trae un mensaje de paz, de alegría y de unidad. Es Pascua porque la comunidad está reunida de alguna manera con Tomás, con quienes dudan, con quienes se habían separado. La primera comunidad cristiana o los primeros cristianos eran reconocidos, nos dice la palabra de Dios, debido a su testimonio de alegría, de unidad, de pobreza y de pertenencia. Hagamos nuestro también ese testimonio para que Jesús nos reconozca como sus seguidores y sus seguidoras, y el mundo nos reconozca como sus mensajeros y mensajeras. Amén. El salmo previsto para este segundo domingo de Pascua es un salmo muy conocido, el Salmo 133, que dice: «Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos». Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Amén. Aceite bueno derramado sobre Aarón.
Buen Dios, recordaremos en esta celebración al incrédulo de Tomás, quien no creyó a lo que le decían sus hermanos de la comunidad. En realidad, somos muchos y muchas que pedimos pruebas de tu cercanía, querido Dios. Quisiéramos ver tu rostro, como en el Antiguo Testamento había sido el deseo de Moisés y de Elías. O queremos recibir signos de que realmente andamos por el camino justo. Incluso hay quienes tienen un excesivo afán de milagros y apariciones en los que basar su fe. Queremos ver para poder creer. Deberíamos aprender de la duda de Tomás a despojarnos de falsos apoyos, a estar un poco menos seguros de nosotros mismos y aceptar la limpieza, la purificación que suponen los momentos de inseguridad, sabiendo que creer en el testimonio de la comunidad que desde hace más de 2000 años nos anuncia con palabra y obra la presencia del resucitado, aunque no le veamos. Bendícenos, Padre, a quienes no vemos personalmente a Jesús, para que nos resulte fácil descubrirle presente por el testimonio de su comunidad, de su iglesia. Esa comunidad unida, alegre, abierta, solidaria, rica en fe y en esperanza. Sabemos, Señor, que no hace falta que la iglesia sea perfecta, sino que en medio de sus debilidades o dificultades siga dando testimonio creíble de esa buena noticia que es la presencia viva del Señor. Amén. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos dice esta lectura que está propuesta para este segundo domingo de Pascua y nos dice: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Amén. Pero ¿cómo es posible que tú vengas hasta mí? Pero ¿cómo es posible que camines a mi lado?
hagas fiesta desde mi pecado. Pero ¿cómo es posible que me elijas a mí? Pero ¿cómo es posible que tú vengas hasta mí? Pero ¿cómo es posible que camines a mi lado? Pero ¿cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado? Pero ¿cómo es posible que me elijas a mí? Todo es posible para Dios. 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 Tus caminos no son los nuestros. Tú, el Dios desconcertante y fiel. Todo es posible para Dios. 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 Tus caminos no son los nuestros. Tú, el Dios desconcertante y fiel. Tú, el Dios desconcertante y fiel. Comparto la lectura de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Lectura de Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes».
Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los ojos que creen sin haber visto». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno y con cada una en este día. Luego del hecho consumado del arresto, del martirio, de la muerte en la cruz de su Maestro, los discípulos se dispersan, temerosos ante la represalia que les puede sobrevenir. Aún con este miedo a cuestas, siguen juntándose, reuniéndose en comunidad para protegerse juntos, pero también para retroalimentarse en ese acompañamiento, en ese sostén mutuo del uno para con el otro. En este marco, al primer día de la semana, es que se encuentran reunidos. Y es que Jesús, ya no el crucificado, sino el Señor resucitado, aparece en medio de ellos. Estaban expectantes, aguardando a que algo ocurriese. Habían escuchado de que el Señor en verdad había resucitado. Algunos de ellos habían sido testigos del sepulcro vacío, de la piedra corrida. Algunos otros habían escuchado algunos comentarios que decían una u otra cosa acerca de este acontecimiento. Pero como fuese, luego de la dispersión a causa del temor y del miedo ocasionado por la aprehensión y crucifixión de Jesús, volvieron a reunirse, porque sintieron que deberían estar juntos, acompañándose mutuamente en ese tránsito por el dolor, por la desesperanza. Y es allí, en medio de la comunidad reunida de estos discípulos, comunidad de fe, en torno
a las promesas recibidas por su Maestro, es allí donde Jesús, el Jesús vivo, se hace presente. Les ofrece su paz, paz inigualable que el mundo no puede conceder, porque es una paz fundada en el amor, en la misericordia de Dios. Y también les ofrece, soplando en ellos el aliento de vida, el espíritu de vida, el espíritu que los mantendrá firmes en su testimonio, en su compromiso, en lo que ha de venir. Uno de ellos está ausente. Es Tomás, el incrédulo. Y cuando sus amigos, sus compañeros de caminata le comentan acerca de este suceso, no cree, porque él también necesita ver las marcas en las manos y en los pies del resucitado, al Jesús vivo, al cual supo seguir durante tanto tiempo. Una vez que este acontecimiento, que este hecho, que este encuentro se produce, una vez que Tomás puede ver las marcas de los clavos en el cuerpo de Jesús, hay un velo que se corre en su mirada y puede ver y creer y postrarse para aclamar: mi Señor, mi Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, como comunidad de fe, aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestras incertidumbres y de nuestras dolencias, al primer día de la semana buscamos el encuentro, buscamos reunirnos en comunión para celebrar la palabra de Dios. Y en ese acontecimiento poder celebrar la vida y poder celebrar que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ha resucitado y vive eternamente. Pero también en este devenir por la vida, en este tránsito cotidiano, involucrándonos con lo que ocurre en nuestro entorno, en el mundo en el cual vivimos y al cual hemos de dar testimonio de nuestra fe, sobrevienen las dudas. Y también, igual que el incrédulo, muchas veces necesitamos ver las marcas en las manos y en los pies de nuestro Maestro para creer y para poder afirmar nuestra fe en eso concreto que vemos, en esas heridas abiertas, aún no cicatrizadas.
Pero esa experiencia de fe, una vez que nos confrontamos con ella, nos anima, porque ver el rostro de Cristo que sufre en el rostro de nuestro hermano, de nuestra hermana, y ver las heridas abiertas de muchos y muchas a nuestro lado, a nuestro alrededor, también es ver a Jesús presente allí, en ese dolor, presente allí, en ese sufrimiento. Y cuando nos animamos a ir al encuentro de aquel hermano o aquella hermana que sufre en su necesidad, también tenemos el gesto de Tomás, de ver las heridas, pero de saber que esas heridas significan al fin y al cabo, aún en su dolor, el tránsito de la muerte, del pecado, a la vida, que es perdón de Dios, amor de Dios. Ir al hermano, a la hermana que sufre, es tener esta experiencia, ir al encuentro del resucitado y poder vislumbrar en Cristo a aquel en el cual, movido por la fe, creo como mi Señor y Salvador. Y tener ese gesto tan profundo y tan maravilloso de postrarnos para clamar: mi Señor, mi Dios. Pero también postrarnos para el abrazo, para el afecto, para la entrega, para el servicio. Que Dios nos bendiga en este día y cada día de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga para que en medio de nuestras dudas, de nuestras muchas preguntas, podamos tener la misma experiencia de Tomás, en medio de una comunidad de fe que nos sostiene, contiene y acompaña en el camino. Ver a Jesús, el resucitado, Señor y Salvador nuestro. Que así sea. Amén. Iglesia
Oremos. Te damos gracias y te alabamos, Señor y Salvador nuestro, porque hoy podemos gozar de la paz, de la alegría de Cristo resucitado, gozando de la paz y de la alegría de la comunidad de fe. Ahora sabemos que Jesús no está lejos, ni es un ausente como pensaba Tomás, sino que es el más vivo entre los seres vivientes. Y somos felices, dichosos, quienes creemos en Él por la fe. Jesús resucitado promueve en nosotros y nosotras mucha alegría, porque hemos descubierto el camino de la vida y porque no lo vivimos en la soledad, sino en la intimidad de la comunidad fraterna. Sabemos, Señor, que Cristo vive en nosotros y en nosotras, y que podemos verlo, sentirlo y tocarlo. Cada vez que vemos, sentimos y tocamos, cuánta mentira, cuánta miseria, cuánta tristeza o necesidad existe en nuestros prójimos y prójimas. Por eso, Señor, que eres Padre y Madre del amor y de la vida, te pedimos por toda la Iglesia, para que sea ante el mundo la gran testigo de que la paz y la reconciliación son posibles cuando existen corazones sinceros, abiertos y generosos. Te pedimos, Señor, por toda la humanidad, sobre todo por quienes sufren en la sombra de muerte e injusticias, a fin de que la solidaridad entre los pueblos les devuelva la alegría, la esperanza y el gozo de la vida. Amén. Recibamos la bendición que nos viene de Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada una y cada uno. Vuelva su mirada hacia nosotros y nosotras y nos conceda su paz. Que así sea. Amén.